Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos una vez más a Entrevista Venevisión. A esta hora nos acompaña Alfonso Marquina, es diputado de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática, pero además muy importante, presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico. Bienvenido a Entrevista Venevisión. Gracias, Elianta, por la invitación y buenos días para todos los venezolanos. Por supuesto, queríamos pulsar una responsabilidad inmensa que tienen ahorita todos los poderes del país en relación con la emergencia económica que tenemos actualmente, y muchas matrices de opinión se han creado y han salido a la luz pública en relación a la no aprobación del decreto de emergencia. Puntualmente, ¿cuáles fueron los argumentos y alegatos para desaprobar este decreto planteado por el presidente Nicolás Maduro? Este decreto lo que pedía era una licencia para seguir haciendo lo que hasta este momento ha venido haciendo el gobierno y que es lo que nos ha llevado a la peor crisis económica y financiera de toda la historia republicana. Es decir, el gobierno ha venido implementando una política de sustitución de importaciones, pues de la producción nacional por importaciones. Ha venido con una política de confiscación, de expropiación. Son más de 1.500 empresas que han sido confiscadas, más de 4 millones de hectáreas que han sido confiscados y expropiados por este gobierno. Y todas esas empresas que antes eran productivas, que generaban no solo los bienes y servicios que abarrotaban los anaqueles de los supermercados y de los abastos, sino que también generaban empleo para muchísimos venezolanos, hoy son empresas improductivas que están dando pérdidas, que están siendo subutilizadas. Y esa es la verdadera razón de la escasez que hoy tenemos en Venezuela. Fíjate un ejemplo, el ejemplo, por ejemplo, del café. Más de 200 años de tradición exportadora de café. Venezuela nos autoabastecíamos y además vendíamos el café venezolano en el exterior. Desde que el gobierno expropió más del 70% de las torrefactoras, hoy no se produce lo suficiente y tenemos que importar el 60% que consume el pueblo de Venezuela. Con respecto a la inflación, en Venezuela es generada por la expansión del gasto público, un gasto público improductivo, inorgánico, que termina siendo el producto de presupuestos deficitarios que son financiados, Elianta, con la emisión de dinero inorgánico. Ese dinero inorgánico, para que tengas una idea, del año 2013, en la última ley habilitante, la masa circulante o la liquidez monetaria era de apenas 1.026 millardos de bolívares. 2 años después, la liquidez monetaria es de más de 4 billones, es decir, ha multiplicado por 4 la cantidad de dinero, de papel moneda que está en el mercado, y lamentablemente las reservas bajaron de más de 29.000 millones de dólares a menos de 15.500 millones de dólares, es decir, mucho más billetes, menos reservas, menos respaldo. Por lo tanto, el papel moneda venezolano cada día vale menos. Ahora, entonces, diputado, si tú sabes que esas son las causas de los problemas que hoy padecen los venezolanos, ¿cómo le vas a pedir a un parlamento, autorízame para seguir haciendo lo mismo? Es decir, para que si tú sigues haciendo lo mismo vas a tener los mismos resultados, cuando aquí lo que se debe realmente es incentivar la producción nacional, de alguna manera ir eliminando todos estos controles que han venido generando las distorsiones económicas que hoy padecemos. Por supuesto, imponer una disciplina fiscal, ya basta de presupuestos bueno, este año se estima el déficit presupuestario en casi 20% del Producto Interno Bruto. Eso es una cifra realmente insoportable. Y el gobierno, en vez de asumir algunos sacrificios, pretende imponerle son los sacrificios al pueblo de Venezuela. Eso, un parlamento que es la expresión de la voluntad del pueblo. El 6 de diciembre no solo el pueblo votó por nosotros, sino que votó en contra de un sistema económico. Por lo tanto, no somos los parlamentarios los que negamos ese decreto de emergencia. Fue el pueblo de Venezuela el 6 de diciembre cuando votó el que le dijo no queremos ese sistema, hay que cambiar, y Venezuela está cambiando. Ahora, ¿cuál es el planteamiento del Poder Legislativo para que haya respuestas expeditas por el tema de la emergencia? Mira, el tema de la emergencia, nosotros incluso para una respuesta expedita, como tú la pides, o lo más pronto posible, hemos planteado la creación de un fondo especial, pero un fondo con control parlamentario, con control no solo desde el punto de vista presupuestario, sino también control posterior, que permita privilegiar las divisas necesarias
para importar alimentos y para importar las medicinas para salir la crisis, pero que también ese fondo sirva para invertir en la producción agrícola nacional, sobre todo en rubros que son los que llaman los productores agrícolas, los rubros de ciclo corto, que de ahí está incluido el maíz, el arroz, el sorgo, las caraotas, frijoles, pollos, el cerdo, es decir, que pudiéramos ver un repunte muy rápido en la producción nacional hasta de un 30% en menos de 90 días. Pero ahí tendríamos que entender que lejos de seguir con la política de controles y de intervenciones, hay que montarse en una política de promoción de la producción nacional. Y eso es lo que estamos planteando desde la Asamblea Nacional. Alguien me diría, ¿y de dónde salen los fondos para crear ese fondo de inversión? Salen del Fonden. En el Fonden, un fondo que ha manejado más de 150.000 millones de dólares, que sabemos tiene recursos, que se le acaba de transferir más de 200 millardos de bolívares la semana pasada. Estamos proponiendo también reducir o eliminar al máximo lo que es el gasto militar en divisas, porque para los venezolanos hoy la prioridad no es comprar aviones Sukhoi, la prioridad es que los viejitos de venezolanos cuando vayan a la farmacia consigan las medicinas para sus tratamientos permanentes, o que las madres venezolanas no se sigan peleando entre ellas para comprar la leche para sus hijos o los pañales desechables. Yo creo que con esa reducción y sobre todo revisando Petrocaribe. El gobierno, por ejemplo, nos habla ahorita de aumentar la gasolina. El aumento de la gasolina generaría más bolívares para el gobierno, pero no resuelve el problema de fondo, que son las divisas para garantizar la importación de los productos básicos. Pero entonces nosotros también le proponemos ese fondo que se nutra de los recursos de Petrocaribe. Petrocaribe en un momento se pudo haber justificado solidaridad con unos países de economías muy frágiles, en un momento donde el precio petrolero estaba muy alto. En este momento el precio ya no está alto, está muy bajo. Quien tiene la economía frágil es Venezuela. Ninguno de los 16 países de Petrocaribe tiene una inflación de 270%. Y los ciudadanos cuando van a los supermercados consiguen todos los productos de primera necesidad. Entonces más bien a quien hay que pedirle solidaridad es a esos países con Venezuela. Y lo que estamos proponiendo es sencillamente venda el petróleo a Petrocaribe al precio del mercado, cóbrelo en efectivo y cóbrelo de inmediato. No puede seguir dando un crédito a 25 años al 1%. Así que si vamos a hablar de no seguir regalando la gasolina a los venezolanos, también hay que hablar de no seguir regalando el petróleo venezolano. Son 287.000 barriles de petróleo que siguen saliendo todos los días para estos países del Caribe y de América Latina. Diputado, ¿cuál es el planteamiento en el tema de corrupción para evitar que estos recursos que se asignen a las áreas no sean desviados? Que se ejerza un verdadero control. Lamentablemente, los últimos 15 años, todos los poderes públicos han estado subordinados al Poder Ejecutivo. Aquí no ha habido el control que ordena la Constitución, ni por parte de la Asamblea Nacional, ni mucho menos por la Contraloría. Así que ya con una nueva Asamblea Nacional empezaremos a ejercer el control parlamentario. Por eso pareciera algo realmente que celebran muchos venezolanos cuando tú ves a un presidente del Parlamento decirle al Poder Ejecutivo lo que todos los venezolanos quisieran decirle. Y eso debería ser lo cotidiano, eso debería ser lo normal. Cuando tú ves que se genera toda esta expectativa porque el Parlamento Nacional le niega un decreto o una solicitud al Poder Ejecutivo, también pareciera extraño, porque es que hemos tenido 15 años de un Parlamento que no discute, que no debate y que no es capaz de ejercer no el contrapeso, sino el control que por mandato constitucional tiene que ejercer el Parlamento Nacional. Diputado, hoy van a sesionar a las 2 de la tarde. Entendemos que dentro de los puntos se va a tratar el tema de salud. En estas últimas horas, además, se han multiplicado las denuncias de la proliferación del virus Zika. Además, se acentúa el tema de la escasez de agua por la sequía que existe ahorita en el país. Y también se habla de que van a tocar el tema del Tribunal Supremo de Justicia. Sí, mira, en el tema de la salud, así como lo veníamos diciendo, es la consecuencia de malas políticas, de la ineficiencia y de la corrupción administrativa que ha privado en los últimos años y que ahora se agrava aún más con la escasez de divisas que no permite la importación de los tanto de equipos médicos como de los remedios o fármacos necesarios.
Nuestros hospitales están absolutamente desabastecidos, mientras vemos que todavía se siguen privilegiando otros tipos de gastos por parte del gobierno nacional. Cuando vamos a la realidad hospitalaria es que nuestros venezolanos están muriendo de mengua porque no tienen los recursos mínimos para que los médicos puedan prestarle un servicio de calidad a los venezolanos. Con respecto al tema del Tribunal Supremo de Justicia, lo hemos venido señalando no ahora, lo señalaba el año pasado incluso siendo minoría, de cómo la anterior junta directiva se había violado todas las normas y procedimientos establecidos en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y en la propia Constitución. Se violaron los lapsos, se incluyeron de manera fraudulenta personas que ni siquiera se habían inscrito y que después de la derrota electoral aparecieron como candidatos al Tribunal Supremo de Justicia, cuando 2 días antes todavía eran candidatos a unas elecciones parlamentarias. Eso, por supuesto, vicia de nulidad todo el procedimiento, y esa es una comisión que se acaba de designar en la Asamblea Nacional para investigar precisamente y verificar la veracidad de la denuncia formulada por mí, no solo en este periodo parlamentario, sino también en el mes de diciembre pasado. Diputado, se nos acaba el tiempo. Rápidamente, no quiero cerrar sin tocar el tema penitenciario. Tienen 4 días en huelga de hambre en Guárico, 600 reclusos. El gobernador de Anzoátegui aseguró que le pondrá el ojo a la cárcel de Puente Ayala debido a las bandas que operan dentro de la cárcel. Ayer la isla de Margarita vivió una situación irregular. Los ciudadanos denunciaban la presencia de reclusos en los techos de la cárcel de San Andrés con armas de fuego, versión que fue reflejada por los medios regionales. ¿Qué puede hacer la Asamblea Nacional o cuál es el papel que ustedes piensan jugar en relación con el tema penitenciario? Mira, el tema penitenciario lo hemos venido señalando desde hace tiempo. Lamentablemente el gobierno venezolano cedió el control de las cárceles a estas especies de mafia y a estas personas llamadas pranes, y que terminan siendo el Estado o ejerciendo las funciones del Estado dentro de las cárceles. Pero ya ese problema no solo es en lo interno, por eso se ven todo tipo de violaciones de derechos humanos dentro de las cárceles venezolanas, pero también ya eso está irradiando a la parte externa de los centros penitenciarios. Y tenemos denuncias en muchas partes del país que desde las mismas cárceles se extorsiona, se dirigen mafias que operan en la parte externa, y que pareciera más bien que las cárceles, lejos de ser un centro de reeducación para los privados de libertad, terminan siendo como un centro de protección para que estas bandas organizadas mantengan en zozobra a toda la familia venezolana. Hay una comisión permanente en la Asamblea Nacional, que es la Comisión Permanente de Régimen Penitenciario, y estoy seguro que se tendrán que hacer las invitaciones o interpelaciones necesarias para que se le rinda cuenta no a los diputados, sino al pueblo de Venezuela sobre la situación que hoy se vive en las cárceles venezolanas. Agradecida por su visita una vez más a Entrevista Venevisión. Diputado Alfonso Marquina, diputado a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática.